Bueno, vamos a empezar. Y ahorita si se conecta, pues la admitimos. Bien, espero que ya no hayan tenido dudas en el tema anterior. Para determinar las fuerzas de tensiones cuando queremos mantener en equilibrio un cuerpo. Ya sabemos que lo único que tenemos que tener es mantener la condición de equilibrio, que es que la sumatoria de todas las fuerzas nos dé igual a 0. Bien, vamos a recordar, hoy vamos a ver el tema de momento de una fuerza y momento de un par de fuerzas. Primero, recordemos que una fuerza es toda la acción que se realiza en un cuerpo capaz de producir un cambio de movimiento en el cuerpo. Ahora, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores, en algunas ocasiones en un cuerpo pueden actuar distintas fuerzas. Sin embargo, estas distintas fuerzas no logran causar el movimiento porque logran equilibrarse de tal manera que al haber muchas fuerzas, siempre va a haber una fuerza resultante. Entonces, cuando muchas fuerzas actúan y esas fuerzas dan como fuerza resultante igual a 0, indica que el cuerpo se encuentra en equilibrio o en estado de reposo o mantiene un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, no cambia nada en el sistema a como se encontraba originalmente, aún aplicando muchas fuerzas, porque todas estas fuerzas logran equilibrarse. Ahora, si recuerdan, en un tema anterior, vimos un tema en la primera unidad, que fue el momento de un par de fuerzas, donde veíamos los ejemplos de los volantes, de cómo se aplican dos fuerzas de la misma magnitud, pero en diferente sentido, y lo único que se provoca es un movimiento de rotación. Es decir, el objeto se mantiene en su mismo estado, solamente rota sobre sí mismo. Sin embargo, a pesar de que la fuerza resultante sea 0 porque no cambia de posición el objeto, hay un momento de una fuerza que es la velocidad a la que se efectúa ese momento de rotación. Algo similar ocurre cuando hablamos de momento de una fuerza. Cuando nosotros nos referimos al momento de una fuerza, a esto también se le conoce, y quizá ya lo habían escuchado o lo vieron en preparatoria, el momento de una fuerza también se le llama momento de torque. Un momento de torque es cuando un objeto gira con respecto o se mueve con respecto a un eje giratorio. Por ejemplo, cuando apretamos una tuerca. Por ejemplo, cuando abrimos una puerta. Una puerta está fija, pero una puerta gira con respecto a un eje, gira con respecto a las bisagras para donde la muevas. Es decir, el cuerpo se mantiene estático, únicamente hace un pequeño movimiento sobre un eje giratorio. Por ejemplo, también un columpio. Aplicas fuerzas y se mueve, pero está moviéndose únicamente sobre un eje giratorio. A eso se le llama momento de torque o momento de una fuerza. Cuando hacemos mover algún objeto, pero únicamente sobre su propio eje. Por lo tanto, estamos hablando de estática. ¿Por qué? Porque el objeto se mantiene en su mismo lugar, solamente se mueve una pequeña parte de él sobre un eje giratorio. Ahora, la velocidad a la que se va a mover el objeto sobre ese eje giratorio, a eso se le llama momento de una fuerza o momento de torque. A la velocidad con que se va a mover, sin embargo, seguimos hablando de estática, o cuando hablamos de momento de una fuerza o momento de un orden, nos referimos a leyes de estática, pero hablamos de la velocidad con que se mueve algo
con respecto a un eje giratorio. A eso se le llama momento de la fuerza, que la fuerza resultante va a ser 0 porque se mantiene en su mismo estado, pero hay algo que se llama momento de una fuerza que es diferente a la fuerza resultante. Aquí, por ejemplo, dice la diapositiva, la experiencia muestra que un cuerpo rígido sometido a la acción de una fuerza puede girar alrededor de un punto. Este es un efecto de un movimiento rotatorio de una fuerza que también se le puede llamar torque. El momento de una fuerza es una magnitud física vectorial. Ahora, el momento de una fuerza consta de los siguientes elementos. Consta de un módulo. El módulo, que es lo más importante y es lo que vamos a determinar, el módulo de un momento de una fuerza representa la velocidad con la que se mueve el objeto sobre el eje giratorio. La fórmula para determinar el momento de una fuerza es esta. El momento de una fuerza se determina multiplicando la fuerza aplicada por la distancia que se encuentra donde se está aplicando la fuerza con respecto al eje giratorio. Por ejemplo, cuando empujamos una puerta o abrimos una puerta, no es la misma fuerza aplicada si estamos más distanciados del eje de giración o estamos más cerca. Es decir, la fuerza aplicada varía dependiendo de qué tanta distancia haya de la aplicación de la fuerza con respecto al eje giratorio. Posteriormente tenemos otro elemento que se le llama dirección, que es en el eje en el que se está realizando la fuerza. La fuerza, por ejemplo, si lo vemos de manera frontal, puede ser hacia arriba, hacia abajo, de manera vertical, aplicando las leyes de senos y cosenos. Otro elemento es el sentido, que es la regla de la mano derecha. Esto es para determinar los signos de las fuerzas. Cuando una fuerza, por ejemplo, cuando nosotros vamos a apretar una tuerca, si nosotros aplicamos una fuerza en el sentido de las manecillas del reloj, la fuerza que estamos aplicando es una fuerza negativa. Si nosotros aplicamos una fuerza en el sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj, la fuerza que nosotros estamos aplicando es positiva. Si lo vemos en un dibujo de manera frontal, cuando vemos una línea hacia arriba, estamos hablando de una fuerza positiva, porque es como si yo estuviera subiendo la mano y trayendo mi mano hacia el lado contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, estoy hablando de algo positivo. Cuando yo veo una línea hacia abajo, es como si yo estuviera yendo o aplicando o llevando mi mano hacia abajo, es decir, hacia el mismo lado de las manecillas del reloj, y estoy hablando de una fuerza negativa. Aquí tenemos un ejemplo. Determinar el momento de fuerza que producen 25 newtons respecto a un punto A. Aquí tenemos un punto A. Este punto A me representa un eje giratorio. Un eje giratorio sobre el cual se está aplicando una fuerza a una distancia de 4 metros. A los 4 metros de este eje giratorio se está aplicando esta fuerza, esta línea que vemos hacia arriba, que es una fuerza de 25 newtons. Si yo quiero sacar el momento de fuerza, es decir, la velocidad a la que va el eje giratorio en este caso, yo voy a utilizar la fórmula del módulo de una fuerza, que es el momento de una fuerza es igual a la fuerza multiplicada por la distancia.
¿Cuál es la fuerza que yo estoy aplicando? Aquí voy a sustituir los elementos. Si el momento de la fuerza es igual a la fuerza multiplicada por la distancia, mi fuerza yo estoy especificando que es de 25 newtons. Estos 25 newtons los voy a multiplicar por la distancia a la que yo me encuentro del eje giratorio. Aquí yo me encuentro a 4 metros del eje giratorio, por lo tanto lo voy a multiplicar por 4. 25 por 4 son 100. Por lo tanto, el momento de fuerza en este caso es de 100 newton metro. Es la velocidad con la que se mueve el objeto sobre un eje giratorio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, si esta fuerza se aplicara a 2 metros de distancia del eje giratorio, obviamente el momento de la fuerza va a cambiar, porque al estar más cerca, la fuerza aplicada pues va a provocar una velocidad diferente. Bien, esto es igual respecto a los signos. Cuando nosotros observamos que va en sentido horario, la fuerza va a ser negativa. Cuando va en sentido antihorario, la fuerza va a ser positiva. Si lo vemos de manera frontal, cuando vemos una flecha hacia abajo que me indica una fuerza, va a ser negativo. Cuando veamos una flecha hacia arriba que me indique una fuerza, va a ser positivo. Ahora, en algunas ocasiones podemos observar en algún diagrama una fuerza que pudiera representarse así. Es decir, una fuerza que vaya en el mismo eje. Cuando tengamos una fuerza que vaya en el mismo eje, aplicar una fuerza así no va a provocar ningún movimiento. Si ustedes a una puerta la golpean de manera horizontal, no se va a mover. Si ustedes toman quieren atornillar o sostienen una tuerca y le pegan únicamente a la pinza, no va a generar un movimiento porque estamos aplicando una fuerza horizontal que no va a provocar movimiento alguno porque estamos hablando de un momento de fuerza o torque, es decir, necesitamos aplicar una fuerza giratoria. Por lo tanto, cuando se aplica o observemos una fuerza de esta manera horizontal, este tipo de fuerzas no van a generar ningún movimiento. Ahora, en ocasiones, la fuerza puede estar de manera inclinada o se puede estar ejerciendo de cierta manera que se puede inclinar un poco. Cuando tenemos una fuerza inclinada, por ejemplo aquí, si tenemos un eje giratorio en el punto A y tenemos esta fuerza inclinada, no tenemos aquí o siempre tenemos que tener el dato del ángulo que está formando esa inclinación de la fuerza, porque yo necesito saber la fuerza que va ya hacia arriba o hacia abajo, pero en el momento en que yo la tengo así, yo me la tengo que llevar a otro eje, porque yo no la puedo tener así, yo no puedo determinarla de esta manera. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el momento de fuerza de una fuerza que está inclinada, yo voy a multiplicar la fuerza por la distancia. Sin embargo, en este caso, yo tengo que multiplicar además, como yo lo que quiero saber es la fuerza aplicada. Esta flecha la tengo inclinada hacia arriba, por lo tanto yo me lo tengo que llevar hacia el eje vertical, es decir, hacia esta parte. No sé si ven ustedes mi cursor, mi flechita, ¿sí la ven? Ok. Ok. Es decir, esta fuerza yo me lo tengo que llevar hacia el eje vertical, siempre, porque si yo lo llevo a la horizontal, estoy hablando de una fuerza nula. Cuando hablo del eje de las X en este tipo de momentos de fuerza, estoy hablando de fuerzas nulas. Me lo tengo que llevar al eje de las Y o al eje vertical. Por lo tanto, si yo tengo este ángulo y estoy hablando de mi eje vertical, estoy hablando, si me regreso a lo que son las funciones trigonométricas,
Si yo quiero sacar el eje vertical con respecto a este ángulo, estoy hablando de mi cateto opuesto, es decir, al cateto que le está dando la espalda al ángulo. Cuando estoy hablando del cateto opuesto, recordemos que estoy hablando del seno del ángulo. Ustedes ya deben de estar bien familiarizados con esto porque ya lo hemos visto mucho. Por lo tanto, cuando yo tengo una fuerza inclinada, tengo que trabajar las funciones trigonométricas y irme al eje y sacar la fuerza en el eje vertical. Si tengo este ángulo y quiero sacar mi eje vertical, voy a trabajar el seno del ángulo. Ahora, como yo la fuerza la tengo aquí inclinada y voy a sacar el eje vertical en la parte de arriba, estoy hablando de una fuerza positiva. Si yo tuviera esta flecha hacia abajo, estaría sacando el eje vertical en esta parte, forma una especie de triángulo rectángulo en la parte de abajo, y entonces la fuerza sería negativa. Es decir, de igual manera voy a multiplicar por el seno del ángulo, pero mi fuerza ahora va a ser negativa. Ok, les voy a compartir el ejemplo. Déjenme lo busco. Ok, aquí tengo un ejemplo. Sin embargo, si se dan cuenta aquí, podemos tener casos en los que tenga un eje giratorio y únicamente aplica yo una fuerza y determina el momento de torque o el momento de fuerza con respecto a una fuerza. Pero hay ocasiones en las que puedo tener muchas fuerzas actuando sobre un mismo eje giratorio y yo tengo que determinar el momento de fuerza resultante. Es decir, como puedo sacar un momento de fuerza o puedo tener muchos momentos de fuerzas de los cuales tengo que sacar un momento resultante, que únicamente lo que voy a hacer es sumar cada uno de los momentos de fuerza por separado. Los saco por separado y posteriormente los sumo. En esta imagen, por ejemplo, aquí yo tengo un eje giratorio que le llamamos un eje giratorio A y tengo una palanca. Sobre esta palanca están actuando tres fuerzas diferentes. Una fuerza 1 de 20 newtons, una fuerza 2 de 30 newtons y una fuerza 3 de 40 newtons. Yo tengo tres fuerzas actuando sobre una sola palanca. Por lo tanto, cada una de estas está provocando un momento de fuerza particularmente. Si yo quiero sacar el momento de fuerza total, voy a sacar cada una y al final las voy a sumar. Primero, para solucionar esto, voy a sacar los momentos de fuerza por separado. Primero voy a sacar el momento de fuerza para la fuerza 1, el momento de fuerza para la 2 y el momento de fuerza para la 3. Primero voy a empezar. El momento de fuerza para mi fuerza 1. Mi fuerza 1 vale 20 newtons. Recordemos que la fórmula siempre va a ser fuerza por distancia. Mi fuerza 1 vale 20 newtons por la distancia. La distancia que yo voy a poner, no nos confundamos, es la distancia de la aplicación de la fuerza respecto al eje giratorio. Aquí la fuerza 1 se encuentra a 5 metros del eje giratorio. Por lo tanto, voy a multiplicar 20 newtons por 5. Al estar la fuerza hacia arriba, la fuerza va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, es una fuerza positiva. Multiplico la fuerza por la distancia y mi momento de fuerza en el caso A es de 100 newton metro. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
No. Bien, continúo. Para sacar la fuerza, el momento de fuerza ahora con respecto a la fuerza número 2. ¿Dónde está la fuerza 2? Aquí está. La fuerza 2 vale 30 newtons, que es esta que está inclinada. Ahora, para sacar este momento de fuerza, voy a multiplicar la fuerza, que son mis 30 newtons, por la distancia. Mi fuerza 2 es de 30 newtons. Esta fuerza, si se ubican bien, se encuentra a 10 metros del eje giratorio. De aquí a aquí tengo 5, más 5 que tengo acá. En total, esta fuerza está separada 10 metros del eje giratorio. Por lo tanto, voy a multiplicar 30 por 10. Sin embargo, recordemos que esta fuerza está inclinada hacia arriba. Por lo tanto, a mí lo que me interesa, al tener esta inclinación hacia arriba, a mí me interesa sacar su fuerza, pero en el eje vertical, es decir, en el eje de las Y. Por lo tanto, yo tengo que sacar este lado de este vector. Si yo quiero sacar este lado de este vector, yo estoy trabajando con respecto al ángulo opuesto, perdón, al cateto opuesto con respecto a un ángulo de 37 grados. Si yo estoy trabajando con un cateto opuesto respecto al ángulo de 37 grados, yo voy a utilizar la función trigonométrica del seno, es decir, voy a sacar el seno de 37 grados para determinar este cateto, es decir, la medida total de esta fuerza. Aquí, esto nos da una fracción o un punto decimal. Sin embargo, este resultado aquí me lo pone el ejercicio como fracción. Si ustedes sacan el seno de 37 grados, les debe dar esto. Entonces multiplicamos 30 newtons por 10 metros por el resultado del seno de 37 grados, me da igual a 180 newton metros, que es el momento de fuerza de la fuerza número 2. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, continuamos. Ya sacamos el momento de fuerza para la fuerza 1, ya sacamos el momento de fuerza para la fuerza 2. Ahora en la fuerza 2, como la inclinación estaba hacia arriba, el signo es positivo. Si la inclinación estuviera hacia abajo, el signo es negativo. Por último, vamos a sacar el momento de fuerza en la fuerza número 3. Es decir, en esta parte, esta fuerza que se está aplicando aquí. Para esto yo voy a utilizar la misma fórmula, voy a multiplicar el momento de fuerza, perdón, la fuerza aplicada por la distancia a la que se encuentra la fuerza del eje giratorio. Aquí la fuerza aplicada es de 40 newtons y me encuentro en total a 15 metros del eje giratorio. Por lo tanto, voy a multiplicar 40 newtons por 15 metros. Como aquí me indica la flecha hacia abajo y me está indicando que va en la misma dirección que las manecillas del reloj, voy a tener un signo negativo de este momento de fuerza. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a menos 40. Menos 40 newtons lo voy a multiplicar por 15 metros y voy a obtener un momento de fuerza de menos 600 newton metro. Ya que determiné mis 3 momentos de fuerza, voy a determinar el momento de fuerza resultante, que lo único que voy a hacer es sumar cada uno de los momentos de fuerza. Voy a sumar 100 más 180 más menos 160. Hay que respetar los signos. Yo voy a sumar, por lo tanto mi fórmula siempre va a tener más, más, más. Aquí en este caso, si en algún momento yo tengo
un resultado negativo. Va a seguir siendo negativo porque al multiplicar más por menos me da menos. Por lo tanto, aquí serían 100 más 180 menos 600. El momento de fuerza resultante que va a experimentar esta palanca va a ser de menos 320 Newton metro. Es el momento resultante aplicando estas tres fuerzas. Pueden ser 3 fuerzas, pueden ser 4 fuerzas, pueden ser más fuerzas o puede ser únicamente una. Pero cada fuerza tiene su momento de fuerza dependiendo de la distancia a la que se encuentre del eje giratorio. ¿Sí? Y en caso de tener alguna fuerza inclinada hacia arriba o hacia abajo, siempre hay que convertirla hacia el eje vertical, que casi siempre vamos a utilizar en este caso la función de seno, a menos que se dé alguno de los otros ángulos, ¿sí? Y tengan que trabajar la función de coseno. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, perfecto. Voy a regresar a la presentación. Ok, el siguiente tema es el... Perdón, no puse compartir pantalla. Así sí la estoy compartiendo. Ok, ahí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí. Ok, el siguiente tema es el tema de cupla o par de fuerzas. Sin embargo, este tema lo vimos antes, se repite en 2 unidades. Es el tema, si recuerdan, que vimos con respecto a los volantes o cuando tenemos un eje giratorio que tiene un punto central y este punto central, respecto a este punto central se aplican 2 fuerzas a la misma distancia y aplicando exactamente la misma fuerza en sentidos contrarios. Esto siempre nos va a provocar un eje de rotación. Este tema pues nada más es para retomar lo que es el concepto, ya se me va a acabar el tiempo. Este tema ya lo vimos. Entonces es nada más para recordar el primer tema que vimos, que se le llama cupla o par de fuerzas, que es algo semejante al momento de fuerzas, pero en este caso son 2 fuerzas aplicadas, pero en sentido contrario, que provocan un movimiento de rotación. Y únicamente también multiplicamos la fuerza por la distancia total a la que se encuentran separadas. ¿Sí? Aquí siempre la distancia va a ser igual respecto al eje central en el que se encuentra. Bien, voy a finalizar la presentación. La clase termina, tengo hasta las 10:40, ¿verdad? Ok, les voy a dar 10 minutos. A las 10:10 iniciamos otra vez únicamente para ver otro ejemplo y ya terminamos. ¿Sale? Entonces los veo ahorita a las 10:10 en otro Zoom para conectarme el celular. Ok. Bueno, nos vemos ahorita, 10:10.